Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, el verso 15. El que tiene oído, oiga. No, el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. A ver, lea usted. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya, listo. Tome asiento. A ver, porque usted sabe que un platito de ceviche de un sol, 2 soles, te dan un plato chiquito, ¿sí o no? Bien. Así que hay que leerla bien, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. Eso quiere decir que Dios nos ha creado, nos ha puesto oídos, y son 2 todavía, ¿correcto? Sí. Son 2 oídos. Nos las ha creado, nos las ha formado para oír. Eso es dentro de lo natural. Que Dios dio al hombre oídos porque Dios tiene oídos. El lado derecho y la izquierda. ¿Y para qué es? Para oír, pues. Pero, hasta ahí correcto. Pero en lo que dice Jesús, el que tiene oídos para oír. O sea, si usted se da cuenta, ahí no hay signos de admiración, ni tampoco de interrogación. Pero si dice el que tiene oídos para oír, me está dando a entender que hay muchos que tienen oídos, pero no la usan. Eso. ¿Podría ser? Claro, ¿verdad? Porque a veces tú le dices algo y no te escuchó. Porque si tú le dices algo a alguien, se supone que te debe Contestar. y si te contestas, ¿por qué? Te escuchó. Pero, ¿por qué no te contestó? Porque no te escuchó. ¿Y por qué no te escuchó? Porque no tiene oídos para oír. O entramos a otra alternativa. De repente usa sus oídos para otra cosa particular. A ver, profundicen su sabiduría y su inteligencia. De repente tiene oídos para otra cosa particular. Bueno, pero ¿cómo es eso? No se usa para el chisme. Bueno, entonces se usa para un chisme, algo que de sus ojos ven que uno con otro es diferente, ahí abre los Aunque oídos. eso también indicaría oír, hermano, chisme también es parte de que estás oyendo, estás escuchando. Sí, pues, pero no tiene oídos para otra cosa. En este caso solamente se usa el chisme, no a lo malo. Por eso pues se dice que se supone que le usará su oído para otra cosa particular. Y el chisme es un aspecto particular. Hay otros que usan el oído solamente para cuando escuchan dinero. Mientras que tú le hablas, ni te presta atención ni nada. Pero le dijiste el dinero a que, como dices, allá, dice. Claro. Según se dice, a veces que hay algunas abuelitas que cuando el nieto le dice, pero abuelita, mira tu medicina aquí y allá, y no le hace caso a esa abuelita. Y abuelita, que debes alimentarte, que sí, que el otro, que sí, que ya. Y abuelita, si en caso vienen, tocan la puerta, no abran la puerta así nomás, que sí, que el otro. Y le dice, y abuelita, y acá te dejo 100 soles. Ah, ¿qué? ¿100 soles? Ah, ya, ¿dónde está? Eso sí escucho. ¿Cuántas abuelitas hay acá? Abuelitas en el oído, porque solamente eso quieren oír. ¿Será verdad o será mentira? ¿Usted qué dice? Entonces sí es verdad. Eso sí es verdad, porque hay otras personas que de igual manera usan el oído no obstante para oír, porque el oído debe estar
como se dice, tapado, medio tapar, taponeado o exclusivo. O debe ser el oído libre. No libre, pero libre. Pues el oído es libre. El oído no debe tener restricciones, hermanos. Pero sin embargo, quien autoeduca al oído, ¿o usted cree que los oídos no se autoeduquen? Sí. Eso está en uno mismo. Sí, te parezca mentira o verdad, no, de acuerdo como tú autoeducas a tu oído, eso quieres escuchar. Y parece que tuviese un filtro dentro del interno, de tal manera que lo que no quieres oír, no lo oyes. Y lo que sí quieres oír, eso sí, como que si adentro el triángulo suena clean como una campana y ¡plum!, eso sí escuchas. Pero otra cosa no escucha. Al hijo cuando tú le dices, oh, ya deja de jugar, anda a la tarea, ¿escuchará? No escucha. Apúrate que ya se va la hora y ya te va a hacer tu tarea. Tampoco escucha. Y así anda. ¿Ves? Pero si dile, anda, toma, anda, compra tu jugo para que sigas jugando, al toque viene y se va. Porque eso sí escucha. Entonces, ¿qué está pasando en los seres humanos? ¿Por qué cuando la gente protesta y reclama justicia, las autoridades no lo escuchan? ¿Podría entrar ese punto ahí? Sí. Ojo, no lo escuchan. Y le presentas documentos y le presentas pruebas y no escucha a la autoridad. No quiere hacer justicia. Pero si viene otro y le ponen dinero, o viene una mujer exuberante ahí, toda pomposa y pompoñosa, eso sí mira y rápido atiende. ¿Por qué será eso? ¿Qué es lo que pasa? Pero el interés es tan fuerte que opaca tus oídos, que opaca el sentir, el sentimiento de que tus oídos oyen cuánta esa gente está que sufre, padece. ¿Ves? Que le bloquea, como se dice, la sensibilidad humana. Que hay niños que el papá loco lo ha matado a la madre, los niños están que sufren, están que lloran y no quieren hacer justicia. ¿Por qué? Nuestro Señor, cada palabra que Él expresa, a mí me parece que no lo dice por decir, si lo dice es por algo, que debe tener la razón justa y honesta. El que tiene oídos para oír, bueno, hay algunos que tienen oídos pues para, como se dice, ¿qué? Anidar ahí una hormiga, anidar ahí una garrapatita, así con cariño, una periquita, porque si la hormiga, la garrapata, la periquita está metido ahí, está bloqueando, ¿sí o no? Claro, no entra totalmente, no es como si tú te pusieras un pedacito de algodón ahí. Por más que aquí las orejas, los radares de estos capten las ondas, pero hay algo que está bloqueando la entrada de audio. Ese orificio aquí del oído externo es entrada o salida de audio. Entrada. Es entrada de audio, pues. De ahí pasa para el oído Medio. medio. Medio, pues. ¿Qué he dicho medio? De ahí pasa Interno. al oído interno, nada más segundito, de ahí se va el caracolcito y lo procesa. ¿Ves? De un sonido lo ha convertido en vamos a llamar sensaciones nerviosas,
Hacen pasado, bueno, ya me estoy olvidando del tema cloacal y eso que usted sabe. Y lo procesa, pues. ¿Verdad? Hay algunos que de repente sus oídos son fabricantes de cera. Pero sabemos que eso es normal, por eso. No es tanta lubricación, sino es una parte porque está desde el oído medio hasta el oído externo, siempre eso va a excretar. Se produce un aspecto de sudoración que excreta, y de hecho el hombre, por naturaleza, tiene que limpiárselo, pues. ¿Ves? Pero de todas maneras lo que a nosotros nos interesa es el oír. ¿Por qué si tenemos oídos, por qué no es que hemos oído bien? Si de oír pasamos a escuchar, ¿por qué? ¿Por qué es que en la mayoría de cristianos no hay cambio? Fíjate, si yo hago un trato contigo, y decimos así, listo, quedó, muy bien. Hemos hecho el trato por medio de palabras, de escrito y de oído también. ¿Sí o no? He escuchado lo que te he dicho. Lógico, pues. ¿Ves? Entonces, mira, a ver, hemos hecho un contrato de palabras, de oído y de escrito. Pero ¿por qué es que entonces, habiendo oído, que es la parte principal del tema, ¿por qué entonces no cumples el contrato que haces? ¿Por qué haces a tu manera o a otra manera de la cual te saca fuera del límite del contrato? ¿A qué se debe eso? ¿O es que después, luego uno dice, no, es que no te oí bien? Es que cuando conversamos, me pareció que me dijiste así, pero yo entendí así. O sea, ¿qué juego es eso? Porque puede suceder o no. Sí, y eso lleva a discrepancias, a errores, y de hecho va a ocasionar problemas, y a la final vamos a tener que separarnos, pues. ¿Qué separamos? Separamos nuestra amistad, separamos nuestro aprecio, separamos el afecto que uno se tiene el uno al otro, separamos esa convivencia natural o por naturaleza que todo ser humano debe tener, por causa de tan solamente de que no oí lo que debería haber oído. ¿Sí o no? Porque, ¿qué hace? Le reclama, le dice, pero tú me dijiste que me amabas, que eras a mí la única que me amaba, que me querías, ¿y por qué te has metido con esa murosa? ¿Por qué y por qué? ¿Le está diciendo la verdad? Sí. Sí, lógico. Porque él le prometió y le juró que era la única que lo amaba, no hay nadie más en el mundo, yo te quiero a ti, tú eres mi luna, mi sol, mi tierra, mi piojo, mi tique, mi todo. Y a la final desapareció por ahí otra garrapata. Entonces, ¿qué salió de tu boca que yo lo oí? ¿O qué salió de tu boca que tú mismo no lo oíste, pero yo sí lo oí? Entonces, ¿para qué tienes oídos? ¿Razonamos o no razonamos? ¿Para qué? ¿Por qué entonces no cumplimos con lo que tú te comprometes o admites cosas? ¿A qué se debe eso? No, hermano, dice alguno. No, hermano, es que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. O sea que se acabó el punto. Se acabó el tema, pues, Rosa. Corazón del hombre es engañoso, así que ya fuiste. Ya fuiste. ¿Qué vamos? Ya no hay más que discutir, ¿sí o no? ¿O sí? O si no te dice, ¿sabes qué?
Es que como el hombre es pecador, pues ya pecamos, ya fallé, ya está, ya ahí quedó. No hay nada más que hacer. O sea, prácticamente, ¿cuántos años perdidos? ¿Cuánto tiempo de que amabas a quien no amabas porque te dijo pero no se escuchó? Y lamentablemente tú escuchaste lo que dijo, lo que él no oyó, pero tú sí lo oíste y lo obedeciste e hiciste, y luego el otro que dijo y que lo que no dijo y se dijo y se fue. Y a la final, ya, se acabó. Finish. Fin del mundo. Como dice, calabaza, calabaza. ¿Se acuerdan de ese juego? Calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Entonces, vea, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? A veces los obreros reclaman al empresario, pues, porque el empresario y el obrero firmaron un acuerdo y hablaron todavía por micrófono, por megáfonos, y toda la clase de trabajadores escuchó que hicieron el pacto que a fin de año se le iba a pagar su remuneración. Llegó fin de año, pasó 4 o 6 meses del año nuevo y todavía no se le paga sus remuneraciones. ¿En qué quedó entonces? ¿Ve? La gerencia, el empresario dice, sí, pues hablamos, pero yo no me acuerdo, no sé si se dijo así, pero si está escrito ahí en las actas, sí está escrito, pero es que en ese tiempo estaba enfermo, ahí el secretario que escribió. Entonces, ¿qué oyó? ¿Qué oyó? No oyó nada. ¿Ve? Entonces, si ese pedacito lo resumimos, quiere decir que solamente uso el oído para oír asuntos exclusivos o aspectos que solamente me convienen, que solamente me interesan. Y bueno, pues como el oído no va a saber defenderse, porque qué bueno que sería que le lleve yo como testigo a mis oídos ante aquel mentiroso. Y el juez le pregunta, a ver, oído derecho, ¿tú escuchaste? El oído derecho que diga, sí, yo escuché que él dijo así, así, así. No se puede, ¿verdad? Porque qué bueno sería que testificaran, pues, porque son 2 oídos. Ahora, piense usted, y esto va al Evangelio, hemos hablado de las cosas así, simples y todo, pero va al Evangelio, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, o hacemos mentiroso al oído, o hacemos mentiroso a uno mismo, o uno mismo es un mentiroso, o es que somos lamentablemente personas irresponsables, que solamente hacemos un compromiso nada más para obtener lo que deseo, pero luego evado mi responsabilidad. Y quiera o no, eso me hace un criterio de mentira o mentiroso, ¿verdad? Pero de todas maneras, hermanos, ¿qué hay con esto? Si Jesús dice que el que tiene oídos para oír, bueno, oiga, entonces, tú tienes oídos para oír, bueno, entonces escucha. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué voy a oír? ¿Verdad? Sí. Usted mismo, por ejemplo, si usted escucha y dice, la vecina le dice, vecinita, venga, ha venido un señor y dice que va a hablar sobre el cebo de culebra. Así, vamos para escuchar, a ver, de repente se nos sana el hueso. Está en ti, que si vas a escuchar eso, o no vas a escuchar, ¿correcto? Estás eligiendo bien qué es lo que tú vas a escuchar. ¿Sí? Pero
Si también dices, bueno, a ver, ¿qué dice? Escuchen la expresión, voy a ver qué dice. Por no decir, voy como escuchar. Pero ya no es escuchar, por escuchar. Voy para ver qué dice. O sea, más o menos como para chismear algo por ahí. A ver qué dice, si me interesa, no me interesa. Pero de pronto tú al estar presente ahí, de hecho tienes que ver la culebra, los cebos, los pellejos, sus aceites y sus botellas. ¿Qué sé yo? Y te vas formando una idea que puede ser positiva como también puede ser negativa. ¿Ves? Mírame, date cuenta, cuando una persona le dice, oye, vamos a la iglesia católica, vamos a ver, tengo un problema, voy a poner vela a un santo. Entra. En el momento que entra, veo una imagen ahí y dice, ay, dice. Vuelta esto, veo otra imagen ahí, dice. Veo otra imagen por ahí, hace así. Veo otra imagen por ahí que está todo años guardada, hace así. Y cuando le llevan a un brujo, a un hechicero, entra a la casa desde el hechicero, ve calaveras, huesos, espadas. Ahí está. Sí, dice. ¿A qué se debe eso? Y esto es peor, porque si le lleva a una iglesia evangélica, le dice, mira, voy a orar a la iglesia, para que Dios me ayude. Lleva a la iglesia evangélica, entra a la iglesia evangélica hasta que mira por acá, hasta que mira por allá. ¿Qué busca? Acá no hay imágenes, ¿no? No hay nada. Y como no encuentra nada, es como si estuviera sentada en el parque. Mira, son tres qué? Tres ejemplos, son tres acciones, de las cuales, ¿a qué cosa habrá inclinado su oído? Si es para oír, o de repente está usando solamente de su percepción, o quiere encontrarse con algo que verdaderamente le atraiga la mirada sobre todo. Pero lo que Jesús nos pide, ¿qué es? Mirar o oír. Oír. No se olviden. En la Iglesia Católica Romana, lo que atrae ahí es mirar. En las verdaderas iglesias evangélicas pentecostales, lo que atrae es oír. ¿Ves? Y en las cuestiones de brujos, hechiceros, iglesias satanases es al mirar. Así que, y esto es cierto, sí es cierto, se cumple. Porque dice que la fe viene, ya ves, viene por el oír. Entonces, hermanos, si es verdaderamente por el oír, entonces dice, oiga. Para que tú oigas la palabra de Dios, para que tú oigas un consejo, un algo verdadero, para que tú oigas no solamente, como se dice, la alegría de los niños, sino también el llanto de los niños, para que tú oigas el trinar o el cántico de los pájaros, para que tú oigas cómo el viento pasa y sopla y te refresca la cara, para que tú oigas cómo el viento sopla y flamea tu cabello y hace pues un bailecito con tu ropa. Claro, porque si estás vestida conforme a Cristo, con tu faldoncito y tu blusita, vas a sentir, pero si estás todo mundano, ¿qué vas a sentir? Nada.
Los árboles nomás se divierten con el viento. ¿O no? ¿No han ido al campo? ¿No han visto ustedes a los árboles? Cómo el viento juega con los árboles y el árbol está ahí. ¿Sí o no? Y todavía tiene avisándote por si acaso, váyate de acá porque de repente me empuja más fuerte y me caigo. Es bonito. Las flores, ¿usted no ha visto las flores? ¿Sí o no? ¿Ha escuchado usted cuando la flor es movida por el viento? No ha escuchado. En vez de irse a la extranjera, Francia, Inglaterra, todavía no ve esa maravilla, la gloria de Dios. Y estando cerca, le doy permiso y pase y recontrapase que se siente ahí en mi jardín afuera y usted vea cómo se abren las florcitas. Bonito es. ¿Usted ha visto cuando sale la plantita de abajo para arriba? Mueve la tierra. Es mucho más que hermoso, hermano. Bonito saber cómo va. ¿Y qué? Y ahí se queda. Y cuando va a salir su florcita, se abre. Si ya te diste la vueltita, milímetros de segundo, ¡pum!, ya quedó. Perdiste la gloria de Dios. Es hermoso. ¿Ah? ¿Usted ha visto en el campo cuando los pájaros van a anidar a esa hora de las 5:30 de la tarde por ahí? Sí. Se van acumulando. Pues resulta que este en la sierra no hizo nada. Sí, aleluya. ¿Qué ha visto? Al marido nomás. No, ve, esa es la gloria de Dios, hermanos. Vean la gloria de Dios, que otro pájaro estás mirando tú, pues. No, digo, las 5 de la tarde en la tierra, esas horas. Ay, hermano, usted está escuchando mal. No ve, mi oído está... Ya van 2 veces. Oye, ¿qué pasa? Me está diciendo que no es malo. Ya, en la tierra, ve los Es pájaros. muy bonito, se escucha, Si yo te estoy hablando de aquí, de la costa, hermana mía, y tú me hablas de la tierra, súper mejor, pues. ¿Sí o no? Claro, porque antes que amanezca hay un pájaro que está aquí canta. Ya ves, y está que da vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. ¿Ah? Entonces, el oído, hermano. El oído es tan importante para nosotros, sobre todo para oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, porque la fe no se ve, la fe solamente se logra ver al final del suceso o de la perseverancia. Ahí recién se ve la fe, ¿o no? Claro. Porque para que se cumpla la fe, yo tengo que moverme para que la fe sea hecho obra. ¿Ves? Entonces, si yo digo que yo debo cambiar este mal carácter, porque a veces prometo y no cumplo, y digo otra cosa, estoy mal. Yo voy a poner fe que sí voy a cambiar, entonces tengo que esforzarme. Aunque mi carne se haya acostumbrado, yo tengo que contradecir y decirle, no, tengo que decir lo que es y tengo que cumplir lo que prometo. Unos de una manera y otros lógicamente de otra manera. ¿Ves? Para que yo no desacredite ¿a quién? Correcto. Para que no desacredite a mi oído. Eso quiere decir ahora me lleva a otro punto en donde yo no debo deshonrarme hacia mí mismo. Porque si yo desacredito a mi oído, estoy deshonrándome a mí mismo porque ese oído es mío. Claro.
Porque si uno le dice, hermana, por favor, no se olvide, cumpla esto, haga esto. Ah, ya hermano, pero mire, esto se está en el grado 5. Ah, sí hermano, ya hermano, ya, sí, ya lo escuché. Y cuando vino, hermana, no hermano, usted no me dijo así, grado 5, no. No hermano, yo escuché, pero hermana, yo le estoy, no hermano, ¿con quién habrás hablado? Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Usted sabe lo que es un reporte? Como el informe. Correcto. Un reporte es entregar un informe. Y ese reporte tiene que ser real, ¿sí o no? Y tienes que darle igualito como está. Porque si tú lo alteras, va a malograr. ¿Ves? Entonces, es igual, si te está dando un reporte por teléfono, entonces di lo que es, no lo que digas, a mí me parece. Porque es aquí quien te parece. Pero quien dio el reporte está diciendo, es así. ¿Ya ves? Entonces, no. El que tiene oídos, entonces, si nosotros vamos a continuar en el camino del Evangelio, si yo quiero seguir el camino del Señor Jesucristo, no quiero perder la bendición de Dios, entonces tengo que oír. Y al oír, tengo que creer. Y al creer, debo obedecer. Debo ponerme en práctica. ¿Para qué? Para que en este día, como dice la Escritura, yo no quede en vergüenza. Y hay muchos que sí, pues, podrían quedar en una vergüenza. Porque a veces en los estudios, cuando el profesor está apurado, tiene alguna cita, luego dice, alumnos hagan así nomás y ya, listo. ¿El alumno qué hace? Hace lo que oyó del profesor. Y cuando el profesor ya viene y quiere revisar, dice, a ver, traigo, ya profesor, yo lo he hecho así como usted dijo. Ya, bueno, sí, yo lo dije así, pero debería haberlo hecho así, más bonito. Pero profesor, usted dijo así. Ya, 11. No, pues, ¿te das cuenta? A veces, hermanos, no todo lo que oyemos, como se dice, debe estar firme. Me parece que es bueno pedir una sugerencia, una idea, una confirmación, una reafirmación, o a tratar de asegurar aquello que se expresa. Porque de todas maneras, el oído ciertamente lo va a oír. En este caso, ¿dónde estará la falla? En el oír no, porque el oír lo escuchó. ¿Dónde está la falla? En la recepción, en el cerebro de las áreas de auditiva, o está la falla en el área del cerebro comprensiva. Porque en el oído yo le oí, lo recepcioné bien, pero mi comprensión está fallida. ¿Eh? En la distracción. Bueno, puede ser que haya distracción. Si en tus células, en las células cerebrales de comprensión, hay distracción, tu comprensión será nula, bloqueada. En vez de comprensión podemos decir tu entendimiento. Podría ser nula, bloqueada o alterada. Entonces no vas a tener un entendimiento cabal de lo que está recepcionando normalmente el oído. Ahora, que eso sea un problema, una enfermedad, no.
no podría ser una enfermedad porque no hay inflamación, no hay fiebre, no hay, como se dice, distensión de los elementos, ni tampoco tus neuronas se han enflaquecido, ni se han engordado. O sea, es cuestión ya, no sé si está correcto, pero a veces se le conoce como una especie de atrofiamiento. Pero sí se da, hermanos. Mira, ve. Si tú a tu oído le habitúas y comienzas a manipularlo, de tal manera que aprendas a escuchar el sonido más lejos o el más mínimo, lo vas educando. Decía yo, hermano, cuando manejaba bicicleta y como tenía que cruzar la calle, ahí al final el oído que escuchaba que viene carro, moto, suena, pero no se escuchaba nada, pasaba uno ahí debajo sin escuchaba. Claro, que ni modo que al llegar a la esquina te bajas de la bicicleta, vas a la esquina a mirar si viene moto, ¿no? Para eso se usa el oído, lógicamente, ¿ves? Entonces, ese es educar. Quiere decir, hermanos, que los 5 sentidos cumplan una función tan importante que lamentablemente eso no nos enseñan, pues, ¿en dónde? ¿En el colegio nomás? En la flora, uno ve que tiene 5 sentidos, pero no lo sabemos usar. En el Evangelio se debe enseñar, pero muy poco se hace, para que tú aprendas a educar los 5 sentidos. ¿Ves? Pero de hecho, eso es para oír ¿qué? Todo lo bueno, todo lo positivo. ¿Ves? Hay algunos inclusive que educan a sus ojos, en el sentido de la vista, a mirar hasta de lejos y distinguir, o sea, es una especie de unidad. No sé cómo se llama ahí, pero parece que las neuronas deben estar medias potentes. Bueno, de hecho, pues no hay alcohol, no hay cigarro, ¿qué más? No hay droga, no hay mucho café, ¿entiendes? Porque el café tiene la cafeína. Cuando tú consumes demasiado, de todas maneras, van a molestar ahí a tus axiomas. Y bueno, pues, aparte de eso, hay personas que se habitúan así, se ponen como cabestros. ¿Entiendes? ¿A qué? A una sola cosa. A una sola cosa. Toda su vida. A una sola cosa. Y yo me di cuenta, hermanos, porque pude ver en una vecina que desde el día que se casó, cocina. Sus hijos crecieron, cocina. Se casaron los hijos, ella cocina. Los hijos tienen nietos y ella sigue cocina. ¿Cuándo ha parado? Cuando ya le ha dado el reumatismo, no puede caminar, recién está sentadita ahí y recién dejó de cocinar. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Rápido. Que se entra en una sola cosa. Como un cabestro ahí. Eso nomás. No sé si ha entendido, pero como dice mi Señor, el que tiene oído, oiga, pero no sé qué habrán oído. Ojalá que haya conexión con tu entendimiento y tu raciocinio para que te des cuenta, porque si no, toda la vida se han pasado en eso, y cuando ya están hasta su cargo para ir a echar, abrir la tumba, ahí recién ya dicen, mucho peor de Dios, nada se han acordado de Dios. No, pues hermanos, ¿ah? ¿Cuántos van a dar su vida por sus hijos?
tiene oídos para oír. Sí, da tu vida por tu hijo, espérate que crezca 18, 19, 20 años. Mamá, no te metas. Pero dijiste, ya tú no sabes, ya es mi vida, caramba. Ya, ejemplo. Ahora, ¿cuántos van a dar su vida por sus hijos? Así que da tu vida. Prestado. A tu vida por Cristo, hermana, ya caracho, que tanta esta vaina. Y es lo último que nos queda. ¿Qué más? Es que si tiene razón, tu papá, tu mamá te puede dejar a tus hijos, pero Dios nunca te va a dar. El Señor lo dice, si tu padre, tu madre, tu perro, tu loro, tu gato, tu micho te deja, solo que el pavo no más traerlo para Navidad, aquí para el pastorcito y lo hacemos a él y la arranqueamos. ¿Sí o no? Entonces, ¿estás tirando el pavo ya o no? Ya sí, engorda bien el pavo. Oído bien eso. Que tiene oído para oír. Ay, no tengo oído. Bueno, yo deseo, hermanos, que con todo esto usted entienda, ¿correcto? De que aún a veces el oído no lo sabemos, como se dice, todavía educar. Porque la otra pregunta es que, ¿cómo es posible que si tú escuchas que te estoy diciendo que voy a ir al centro y todavía me estás preguntando 2 veces ya a dónde vas? ¿Le ha ocurrido eso? Sí. ¿Por qué, hija? No sé, no sabemos. Algunas veces también preguntan 2 veces. No me llega a entender. Me dice tu tarea y yo le dije, oye, no me falta a ti, no te estoy diciendo que la otra vez no tarea. ¿Por qué no he querido entender tampoco por qué será? Entonces, ¿tiene razón el Señor? Sí. Porque no hemos escuchado bien, de repente te lo preguntan. No hay ningún problema en preguntar otra vez. ¿Cómo dijiste? En una oportunidad conversé con alguien así respecto de eso porque quería entender, pero me dijo, es que lo que pasa, me dice, es que tú puedes hablar con la persona, me dice, e inclusive tú lo miras a la persona cuando estás hablando, pero en ese momento tus oídos no logran captar lo que está saliendo de la persona. Y es tu mente que está en otro lado, y por eso te va a... por eso es que hay cruces, pues. Ajá, ahí lo que dice ella ya, de esa bocina, sale, entra aquí, pero de acá está bloqueado porque mi mente está en esto y mi oído está conectado a esto. Sí, eso. ¿Ves? Me dijeron así. Está conectado a esto. Por lo tanto, eso de acá... Entra, se pasa. Y vuelta, se da Sí le escucha, pero no se retiene. Y hay otro problema, porque de ahí está hablando y ya uno, el oído, el ojo, todo está centrado en la mente y que la mente está pensando en la respuesta. Es así, así, así. Todavía no termina la pregunta y ya está pensando en la respuesta. Y después responde, porque por una letrita a veces, por una coma o por el acento, se altera la expresión. Sí, ¿O no? sí. Y tu respuesta sería incorrecta. ¿No? ¿Ves? Entonces, ¿ahí hay trabajo o no? Sí. Educa tu mente. Centra. Si es para oír, centro mi raciocinio, mi pensamiento, mis ideas, mis ojos, aunque mis ojos no los ponga para acá, pero centro, conecto porque están interconectados al oír, a escuchar. Terminé de escuchar muy bien. Ahora sí, lo proceso para darle una respuesta. Porque a veces yo he llegado al límite de decir, ¿estás seguro? ¿Has pensado bien lo que me estás diciendo? No, sí. No, ¿seguro lo que me dices? Sí. Ya, muy bien. Ya terminé. Se acabó todo. No, pero si yo decía, no es que yo hablaba en otro sentido, no es que yo lo entendía así. ¿Ves? Entonces,
de decirles, hermanos, ¿cuántos no han ido al colegio? Es una pregunta absurda, ¿verdad? Porque todos hemos ido al colegio. Muy bien. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿A su nombre, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué? ¿Está triste? No. Ah, no le gusta el oído, ¿no? Espérate para hablar sobre los ojos. Ya ves, por aquí debe estar. Ah, lógico, ¿qué oímos? Porque a veces, como si tú puedes estar en el corral y tocaron la puerta. Estás en el corral, lavando, haciendo. Y tu oído. Y escuchaste la palabra, se corrieron, ¿no? Y cuando ya sales a la sala, ¿y qué tal? ¿Y qué? ¿Quién se conmigo? No, un par de ratones que se han metido por ahí. Eso se llama falta de humildad auditiva. ¿Por qué? Porque ante lo que tú puedas oír estando en tu cuarto, en tu cocina o en tu corral, por más que tú oigas lo que hablan afuera, quien quiera que sea, cuando tú salgas, espera que de ellos te hablen, te conversen. O pasa unos 3, 4, 5 segundos, o disculpe, ¿quién ha tocado la puerta? ¿Ves? Pero si tú sales en tu arrogancia de tu hijo, así, que se corrió, así, ¿no? ¿Y qué? Ah, ¿qué? ¿Quién lo ha traído, ah? No, pues. No hay humildad auditiva. Sé que tus oídos sean humildes. Hermano, eso sí pasa y eso es lo extraño en la persona o en el ser humano. ¿Por qué? Porque también a veces se ve como, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Yo estoy conversando así con un hermano, y por ahora el otro hermanito, el hermano está parado ahí, en lo que estoy conversando, lo estoy interrogando, pero ¿cómo es que eso sí puede escuchar la otra persona? Y lo hago una pregunta, pero me responde. La pregunta es por acá, la respuesta sale ahí del otro lado. Exacto, sí, hermano, eso, sí, ¿cómo es que rápido? Y si le comprobar, no se pague. Y si sucede, hermano, pues, ¿Qué falta ahí? humildad. Humildad auditiva, hermano, porque tienes que ser humilde porque el diálogo no es contigo. Por más que escuches, lo que reescuches y recontraescuches, no es contigo. Dejan el diálogo para ellos. ¿Correcto? Así que de lo contrario vamos a quedar como metiches, y la palabra metiche no es agradable. Muy bien, hermanos, entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué vamos a oír? La palabra de Dios, y aprender a escucharnos para poder entendernos y hacer bien las cosas. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.